Tengan todos ustedes muy buenas Se tardes. está grabando la llamada. Se está observando, ¿no es cierto? Hay una presentación, ¿sí? Sí, profesor. Perfecto. Muchas gracias. Ya, vamos a empezar a trabajar el día de hoy, ¿de acuerdo? Ya, empezaremos con esto. Nuevamente tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con el trabajo, la sesión del día de hoy, sobre comprensión de textos. Miren, dependiendo de muchos aspectos para poder entender en mayor medida uno de ellos, es decir, para entender un texto. ¿Cómo así? Es que hay diferentes tipos de textos. Por ejemplo, si es uno recreativo, va a ser muy simple entenderlo, a la primera y de manera muy rápida. ¿De acuerdo? Imagínense si es un texto filosófico, entonces es demasiado complejo el entendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense que es un texto de tipo narrativo, cuento, novela, es de carácter regular. Si tienen un texto de tipo científico, ahora dependiendo, si es un texto científico expositivo especializado, es muy complejo entenderlo. Si es un texto expositivo eh, divulgativo, entonces no va a haber problemas para entenderlo a la primera. Si es un texto de tipo argumentativo, con demasiados términos técnicos, se hace un poquito complejo. Si tenemos, colegas, un texto argumentativo de crítica o de ensayo simplemente, va a ser con términos comunes estándar, no va a haber ningún problema de entenderlo. ¿Sí? ¿Me están comprendiendo? Entonces, colegas, depende para poder entender un texto. Por ejemplo, hay alguien que les va a decir, yo imagino que habrán escuchado que van a poder entender un texto muy rápido. Y eso es cierto, pero la consulta es qué tipo de texto. ¿Sí? Yo consulto, por ejemplo, ¿no? Un texto de García Márquez o Jorge Luis Borges, entonces va a ser muy complicado entenderlo pues a la primera o rápidamente. Ahora, si es un cuento tipo más o menos Paco Yunque, a la primera y muy rápido. Una visión de tipo vertical y el texto está muy simple de entender. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahora se me ocurre otro tipo de texto que puede ser fácil o complicado. Se me ocurre que este es bien raro para ti en un examen, si te pusieran comprensión de textos, o en todo caso, en alguna pregunta de la materia en la que estás llevando, si la idea central se encuentra escrita, es fácil de entender el texto. Ahora, si la idea central no está escrita y tienes que deducirla, el texto se hace un poco complicado. Si la idea central está en el inicio, es muy fácil de entenderlo. Si la idea central está en el medio y diseminada, se hace un poquito complejo. Si está en el final, no es muy complicado porque generalmente los textos, cuando la idea central está en el final, generalmente llevan un conector justamente de conclusión para establecer justo eso, el resumen, la conclusión. ¿Qué sé yo? ¿Qué conectores? En resumen, en conclusión, en síntesis, para concluir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los textos son diversos para poderlos comprender. Ahora, como estamos trabajando, como vamos a hacerlo, y me parece como vas a llevar tu examen, entonces yo no creo que sea demasiado complicado. ¿De acuerdo? A ver, de repente vas a encontrar, en cualquier tema, ojo, de repente vas a encontrar una pregunta con doble respuesta. Eso suele suceder. ¿Cómo lo vas a resolver? Bien simple. Vas a marcar aquella opción que tenga relación directa con la idea central. Claro, ¿qué es lo que se prefiere? Marcar una respuesta que esté relacionada con la idea principal o con la idea secundaria, siendo alguna con la idea principal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, colegas, hay diversos aspectos para poder entender
o trabajar este tema de comprensión de textos. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos aspectos. Vamos a empezar por los más generales. También hay otro aspecto, mire, fíjese. Una cosa es que le tomen un texto largo y otra cosa es el texto corto. Por ejemplo, si es un texto largo, las explicaciones van a estar allí, no va a haber problema. Y generalmente la idea central en el inicio. Pero si es un texto corto, sin duda alguna, preguntas van a ser deductivas. Sin duda alguna. Eso es sumamente seguro. Texto corto, deducción o inclusive hasta extrapolación. Y lo otro también es que te podría llegar, si es que fuera con respecto a texto corto, clasificación. ¿Sí? Es lo que justo te hablé hace un momento. Los textos analíticos, analizante, justificativo, el deductivo, el centrado, el sintético, sintetizante, el encuadrado, el paralelo. Por ejemplo, el paralelo es la idea central, tienes que deducirla. Por ejemplo, los textos científicos, los humanísticos, filosóficos. Crítico literario yo lo veo bien imposible que te lleguen a buscar los filosóficos, pero bueno, en algún momento. Los textos clásicos son, por ejemplo, también junto con los que he mencionado, los textos de causa-consecuencia, los de problema-solución, ¿de acuerdo? Si es un texto de tipo narrativo, es un texto también de tipo dialogado, porque va a haber conversación, ¿sí? Lo veo bien difícil que a ustedes les pongan, en la situación de casuística, yo creo que sí, los textos de ejemplificación, sin duda alguna. ¿Qué es lo que va a haber en una de esas preguntas? Casos, ejemplos. ¿De acuerdo? Inclusive también podría haber descripciones. ¿Sí? Entonces, repito, son diversos aspectos que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Empezaremos. Yo imagino, si estás estudiado en San Agustín entre los años 97, pero primer año, segundo año, 97, 98, 99, 2000, 2001, probablemente has llevado interpretación de textos. Hubo, recuerdo, un programa para interpretación de textos que era a nivel de todo San Agustín, recuerdo. Y entonces se llevó a comprensión, pero pésimamente llevado por el hecho de que te hacían leer la mitad del libro y tenías que dar examen, y las preguntas eran textuales. Entonces, no llevaba pues a nada positivo, a nada bueno. ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de hacer, colegas, deducciones, ¿de acuerdo? ¿Saben qué es lo mejor acá? Las deducciones, las interpretaciones y las preguntas de extrapolación. Lo demás, colegas, pueden ser ya preguntas textuales o literales, ¿de acuerdo? Empezamos. Dame un segundito, por favor, ¿qué pasó aquí? Ya, ahora sí, espérense, por favor, por favor. Ya, ahora sí. Listo, empezamos. Miren, estas son la serie de preguntas que podría llegarte en alguna ocasión en diversos temas. Preguntas de interpretación que pueden ser por su generalidad tema central, idea central, pueden ser por el título, que son las más comunes, Por ejemplo, en el examen anterior que se dio hace un mes o 3 semanas, por ejemplo, había preguntas sobre idea central. Yo justo, coincidencia, les decía a los colegas, deberían preguntar conectores lógicos. Coincidencia, llegan 12 conectores lógicos. ¿Saben por qué, colegas, los conectores son sumamente importantes? Porque son relacionantes. ¿Sí? Un conector me determina qué tipo de relación hay. Un conector. Si te digo, por ejemplo, el tema central allá del tema central es fácil, pero en diversas circunstancias se complica. ¿Qué tipo de relación hay ahí entre oración 1 y oración 2? De contradicción, porque la palabra pero es un conector de tipo de contradicción, oposición o de contraste. Se me ocurre y te dice, recuerdo que llegó en el examen más o menos algo así llegó, como que estudié toda la noche, por lo tanto, aprobaré el curso el día de mañana. ¿Qué tipo de relación hay ahí? La primera es la causa y la segunda es la consecuencia. ¿Sí? Y eso pretendo trabajar los conectores, colegas, que son sumamente importantes. Imagínense que en tu examen te toman algo con la palabra verbigracia.
que te repito, puede llegar en cualquier tema, sea de casuística, sea un curso de especialidad, qué sé yo, de comunicación, de matemática, de inglés, etcétera, con la palabra verbigracia. ¿Qué cosa es verbigracia? Por ejemplo, ¿sí? Te podría, tampoco, por si me ocurre, la frase a saber. A saber también expresa ejemplo o ejemplificación, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también los conectores que los vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Listo. Preguntas por su particularidad. Estas son las famosas preguntas textuales o literales, que no es lo mismo que una pregunta equivalente. En un momento, repito, vamos a hacer la teoría. Una pregunta textual, como su mismo nombre lo dice, es literal textual, idéntico a lo que está en el contenido. En tanto que una pregunta equivalente no lo es. Una pregunta equivalente lo que muestra es parafraseo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo vamos a trabajar eso. Me parece que hoy, terminando la sesión, me parece, espero que lleguemos a deducción. Ahí te voy a enseñar a hacer el parafraseo. ¿De acuerdo? Que son preguntas equivalentes. Me adelanto, un parafraseo. Hay varias formas de parafraseo. La más común es manifestar lo mismo, pero con otras palabras. ¿Utilizando qué? Utilizando sinónimos, utilizando hiperónimos, hipónimos, ¿sí? Utilizando qué cosa? Palabras que estén muy relacionadas entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, también para eso tendríamos que trabajar relaciones. ¿Sí? Dentro de relaciones. ¿Qué tipo de relaciones hay? Se me ocurren, ¿eh? Hay relaciones, porque hemos hecho hace un momentito lo que te dije sobre los conectores, de causa-consecuencia, hay relaciones de sinonimia, hay relaciones de especie y género o de hipónimo y perónimo, hay relaciones, se me ocurre, de autor-obra, hay relaciones de analogías o comparación. En los textos argumentativos se trabaja, por ejemplo, las analogías. ¿Por qué razón? Porque hacen comparaciones, pues, en las analogías. ¿De acuerdo? Ahora, las preguntas negativas son bien simples. Simplemente son las preguntas, lo contrario a lo que dice el texto. Como por ejemplo, si María lava ropa y se fue temprano a casa, y la pregunta será, pues, marca la afirmación falsa, María no lava ropa. ¿Eh? Simplemente es como una negación. Y para eso hay que tener en cuenta los adverbios de negación. No, nunca, jamás, todavía, aún. ¿De acuerdo? También los trabajamos posteriormente. Y esto todavía es una especie de introducción, ¿no, colegas? Es una especie de introducción. Estas son las preguntas complicadas que suelen llegar en exámenes, en evaluaciones. Las preguntas de razonamiento, que son las inferencias. Eso yo se imagino que ustedes han visto constantemente. Y también podría llegarte en cualquier tema. Sí, en cualquier tema podría llegar. Me adelanto que una inferencia es algo, no debe ser textual literal, una inferencia. No debe ser. Tampoco no debe ser un parafraseo, sino una inferencia es obtener una conclusión a partir de una o más premisas. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos el día de hoy en una diapositiva especial. ¿De acuerdo? Colegas, la pregunta de denotación, connotación, también podría llegar en cualquier curso, sobre todo en comunicación, ¿sí? Porque acá se refieren a los significados. Una palabra denotativa es textual literal, en tanto que una connotativa lo que tienen que hacer es una interpretación deducción. Hay una diapositiva especial para poder diferenciar. ¿De acuerdo? Por reglas iniciales había mostrado hace momentos que puede haber de causa-consecuencia o comparación, de especie-género, de todo parte. Sí, hay bastantes tipos de relaciones. Las preguntas de extrapolación la vas a hacer así bien simple. Quizás sean estas las más complicadas junto con inferencias, pero bueno, para mí son muy simples las de extrapolación. Las complicadas son de inferencias, para mí. Y eso es cuestión particular. Las de extrapolación lo vas a hacer así. Te van a preguntar al revés y tú respondes al revés, así de simple. En el texto van a estar afirmando algo. Los rayos solares en Arequipa causan cáncer o producen cáncer en la piel.
y la pregunta te la van a hacer al revés y tienes que responder al revés. Si las personas de Arequipa no tuvieran cáncer en la piel, entonces los rayos solares no serían intensos. ¿Viste? No. Pregunta al revés, respuesta al revés. Que es diferente a la pregunta negativa. Que la negativa sí es textual, la de extrapolación no. Podría ser parafraseo o deductiva. ¿Listo? Colegas, les recomiendo que le tomen una fotito a esta diapositiva, porque en el material que les voy a enviar, esta imagen no está. Les recomiendo que le tomen una fotito. ¿Sí? ¿Me tienen por favor 30 segundos? Una fotito les recomiendo a esta diapositiva. Les recomiendo. ¿Mm? Se los recomiendo. Una fotito a esta diapositiva. Se los recomiendo. Listo, vamos a continuar. Me avisan si desean que regrese de repente muy rápido, pues me avisan, ¿no? Listo, vamos a empezar con el tema del texto. ¿De acuerdo? Fíjese, la teoría está por la parte de la izquierda. Colegas, voy a tratar de no leer, ¿de acuerdo? Solo que yo se las he puesto completo porque de repente alguien le quiere tomar una foto. Por esa razón. ¿Sí? Entonces, miren, fíjese. Voy a resolver de una en una. Estas son las características de un tema. Colegas, absolutamente todos los textos, todo tipo de contenido, todos, no hay excepción, absolutamente todos tienen temas, absolutamente todos. Ahora escúchenme. Profesor, ¿todos los textos tienen idea central? La respuesta es no todos. Pero en un examen lo normal es que sí haya idea central. ¿Sí? Entonces, colegas, esta es la diferencia. Todos los textos tienen tema. Inclusive, una sola oración tiene tema. ¿Quién es el tema? El sujeto. Si dices María lava ropa, ¿cuál es el tema? María. Es el sujeto. ¿Sí? A diferencia de la idea central u oración principal, en un examen generalmente, normalmente sí está, pero podrían forzar el texto y no va a estar la idea central. ¿De acuerdo? Entonces no siempre está presente. ¿Sí? Y a ese tipo de texto se le denomina paralelo. Texto paralelo. ¿De acuerdo? A ver, me dan un segundito, por favor, voy a cambiar de diseño, un segundito, cambiar de diseño. Ya, listo. Listo, seguimos. Seguimos. A ver, voy a agrandar esto. ¿Tienen alguna consulta? Solo me interrumpen, no hay ningún problema, activan su micrófono, ¿sí? Si tienen alguna consulta, duda. Por ejemplo, si es lo mismo una oración principal que una idea central. Yo te voy a responder sí y no. Y en un momento te hago o verifico las semejanzas y diferencias, ¿de acuerdo? En un momento. ¿Listo? Empezamos. Empezamos a resolver esto de tema del texto. Mire, a ver, un asunto puede ser un sustantivo o una frase. Ese es el asunto comentado, analizado, descrito, negado, afirmado, criticado. ¿De acuerdo? Correctamente acá la palabra critica. Se defiende, se critica, sin tilde, por si acaso. Se critica, se niega, se afirma, se sustenta, etc. A una palabra o a una frase. Vamos a practicar en el lado de la derecha. ¿Cuál es esa palabra, colegas? Dime una sola palabra. ¿De qué trata el texto? El sancionalista comenta sesión en el barato está listo para usar el instante y casi no se pasa, cabe siempre en el bolsillo. A ver, Nunca gotea y sus trazos pueden borrar. Aprende a escribir con él. Los grandes artistas lo usan para crear obras maestras y la mayoría de nosotros tiene una mano para anotar notas. De hecho, el humilde lápiz es una de las herramientas de la escritura más asequibles y usadas en el mundo. Se sustenta. ya, vamos a verificar, ¿ya? Colegas, repito, un tema puede ser un sustantivo o una frase, solo que al sustantivo se le antepone un determinante o artículo. Por ejemplo, el SIDA.
SIDA es sujeto o sustantivo, perdón, y la palabra él es un determinante artículo. O podrías tener una frase. Una frase, colegas, es una estructura que no debe tener verbo. Regla no debe tener verbo. Seguimos. La palabra principal, mire, fíjese, es un sustantivo o puede ser una frase sustantivada. Si vas a revisar alguna documentación de otros textos, libros, internet, de repente dice frase nominal y sí, se le llama frase nominal o frase sustantivada, es lo mismo. Solo que modernamente se le dice nominal, pero no hay ningún problema. Frase nominal o frase sustantivada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá, en este texto que tienen en la derecha, hay un sustantivo o una frase que es la principal. Pasamos al tercer punto. A este tema se le conoce con la pregunta de qué o de quién trata básicamente la lectura. O sea, ¿de qué o de quién estamos hablando? De lo que estemos hablando es el sustantivo o es la frase sustantivada. Colegas, esto es por regla. Recuerden que a muchos de ustedes, cuando están haciendo clases o labores en el colegio, sé que a muchos de ustedes, no sé si pidiéndoles u obligándolos a que hagan pequeños textos o que propongan textos, ya sea de matemática, física, química, biología, no sé, curso que sé. De acuerdo, ya les están pidiendo que agreguen textos. ¿Sí? Entonces, miren, fíjense, esta es regla. Dice, se le encuentra dentro del título. ¿Eso qué quiere decir, colegas? Si a mí me piden hallar un título, tiene que estar en la respuesta, por regla, el tema central. Se me ocurre un ejemplo, un caso. Si mi tema central es el SIDA, la palabra SIDA debe estar en la respuesta. ¿Estamos claros, colegas? Eso es por regla, por regla. Salvo que quieras complejizar el ejercicio, puedes evitar utilizar ese sustantivo utilizando un mecanismo de sustitución. Por ejemplo, utilizando un pronombre. ¿Ya? Pero lo lógico sería lo más lógico es que utilicen el sustantivo principal, o sea, de lo que estemos hablando. Y para serles muy sinceros, suelo revisar exámenes de admisión a nivel nacional de todo lo que me llega. Una sola vez he visto cuando no esté el sustantivo, lo habían reemplazado por un sinónimo. Sí, podrían hacer eso, pero lo común, colegas, es que el sustantivo esté. ¿Y saben dónde lo he visto? Aquí en San Agustín. Y más o menos el examen, calculo, sería del año de 1994. O perdón, miento, el 93, recuerdo. El 93. Ya no habían utilizado la palabra fundamental, sino lo habían reemplazado por un sinónimo. Y es válido. ¿De acuerdo? Pero es mejor que esté el sustantivo principal. Repito el cuarto punto. Si el tema central es el SIDA, si el tema central fuera el SIDA, esa palabra debe estar dentro del título por regla. Mire, fíjese, debe estar dentro de la idea central, dentro de la oración principal, dentro del mensaje del texto, dentro del resumen, dentro de la conclusión, etc. ¿Sí? Sí o sí debe estar por regla, colegas. Sí o sí. Por ejemplo, también les recomiendo esto. Yo imagino que ya muchos de ustedes lo están aplicando. Si ustedes van a pedirle a sus alumnos que realicen un resumen del texto, ¿ya? Bueno, es variable, pero lo normal es entre el 10 y el 20%. Es decir, si tienen un texto de 10 renglones, un renglón o dos es el resumen. Por regla, ¿quién tiene que estar presente en ese resumen? El tema central de lo que estemos hablando. ¿Sí? Yo sé que todos ustedes están mandando a los chicos a que hagan resúmenes, ¿no? Resumen, qué sé yo, en matemática, física, química, biología, en concurso que sea, van a hacer resúmenes. Si no van a olvidar. Por regla tiene que estar la palabra fundamental. Por regla, tiene que estar la palabra allí. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿De acuerdo? Colegas, recomendación por si acaso a los chicos, para sus alumnos. Recomiéndeles. Cuando hagan un resumen, que no le pongan ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? Que no le pongan citas textuales, que no le pongan datos estadísticos. Pregunta por qué, porque siempre eso funciona como secundario. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Si quisiéramos hacer un resumen, fundamentalmente, ¿qué no debe haber? No debe haber ejemplos, no debe haber citas textuales, no debe haber datos estadísticos, porque siempre, ¿qué cosa será? Secundario. Y lo secundario no va en un resumen, solo va lo fundamental de cada párrafo. ¿Sí? Recomendación. Pasamos al último punto. Si quieren que repita algún aspecto, solo me lo dicen, ¿sí? Por favor. Trata sobre asuntos reales o ficticios. Bueno, el tema es obvio, ¿no? Trata de algo real o algo irreal. En este caso del texto 1, algo real. Listo. Con esta teoría que te acabo de comentar, leer y comentar, vamos a resolver el texto número 1. Fíjese, un texto va a tener un tema central. Sí, podría tener dos, sí. No, normal es uno. Lo que sí vas a ver en abundancia, ¿sabes qué va a hacer? Bastantes predicados van a tener. Muchísimos predicados. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que vas a tener bastantes verbos. ¿De acuerdo? Mira, es barato. ¿Ves? ¿Te diste cuenta que aquí adelante, por cierto, olvidé, perdóname comentarte algo. ¿Saben qué? Los textos que les he puesto, me parece que son 10. Vamos a trabajar hoy los 10, 9, los que sea. Me parece que 9, 10. 11 creo. ¿Ya? Están de fácil a difícil. Los primeros son los muy fáciles. Sí, los primeros son los fáciles. Por ejemplo, este es fácil. Miren, fíjense. Es barato. ¿Quién es barato? ¿Ves? Hay alguien que está acá adelante. Hay alguien. Y ese es el tema, al parecer. Porque hay alguien. Alguien es barato. Ese alguien está listo para usar al instante. ¿Vieron o no? Ese alguien. Casi no pesa. ¿Ves? Ese alguien no pesa. De eso estamos hablando hasta el momento. ¿Sí? Seguimos. Cabe sin problemas en el bolsillo. Mira, eso que está acá en el tema, cabe en el bolsillo. No necesita corriente eléctrica. ¿Qué? Eso que me falta acá, de lo que estamos hablando. Nunca gotea y sus trazos pueden borrar. Eso de lo que estamos hablando no gotea y presenta trazos que se pueden borrar. ¿Vieron? Estamos hablando de algo. Seguimos. Los niños aprenden a escribir con él. Ya está un poquito más claro. ¿Quién es él? Fíjense, la palabra él es un pronombre. Entonces, la palabra que me falta es un sustantivo masculino. ¿Se dieron cuenta? Los niños aprenden a escribir con él. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? A ver, algo femenino singular, no sé, pues se me ocurre. ¿Qué sé yo? La tiza. Es imposible que la respuesta sea la tiza. ¿Por qué? Porque dice él, es masculino. ¿De acuerdo? Pequeño comentario, por favor, aquí. Colegas, esto les he escuchado a muchos amigos, hace años recuerdo cuando trabajaba en academias preuniversitarias, que no es muy cierto, incluso ahora lo he escuchado en un par de docentes ahí en CEPROS. Miren, ¿saben qué sucede? Normalmente se dice esto. La palabra que más abunda en el texto es el tema central. No es tan cierto. ¿Saben que no es tan cierto? Es más, no debería abundar dicha palabra. ¿Por qué razón? Porque se comete el fenómeno de monotonía. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el redactor? Va a utilizar un pronombre para reemplazar a esa palabra, como el caso, mira, fíjate aquí, él. O en todo caso va a ser sujeto tácito, como el caso, todo lo de aquí arriba. Es barato alguien, está listo alguien, ¿me? Sujeto tácito. Seguimos. Entonces la respuesta es algo masculino singular. Los grandes artistas ¿ves? Algo masculino singular, lo usan para crear obras maestras. Y la mayoría de nosotros tiene uno a la mano para tomar notas. ¿Qué tenemos en la mano nosotros? Para tomar nota. De hecho, este es un conector de evidencia. Cuando tengas un conector de evidencia, de hecho, evidentemente, obviamente, es un dato completamente real. Prácticamente no puedes contradecirlo. De hecho, el humilde lápiz es una de las herramientas de escritura más asequibles y usadas en el mundo. Pregunta, colegas, ¿de qué o de quién estamos hablando en el texto? ¿Sí? Si tienes ahí para escribir en el chat, solamente me pones que ya, es decir, que ya lo tienes, no es necesario que me respondas,
pero bueno, nosotros lo vamos a hacer aquí. Estamos hablando, colegas, exactamente, hay carácter, eso, no puede ser. Ya, exactamente, colegas, estamos hablando, a ver, me dan un segundito, me dan un segundito. Ya, estamos hablando exactamente, colegas, de lápiz. ¿Confirmado? No. ¿Confirmado, colegas? Estamos hablando exactamente aquí, opción de dedo, de lápiz. ¿Confirmado? De dedo. El texto este se los voy a mandar, por si acaso, se los voy a... Sí, podría ver, si lo van a tener la mano alguien, consulta. Probablemente alguien esté pensando la A. Sí, probablemente alguien esté pensando la opción A. ¿Seguimos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Seguimos? ¿Hay alguna pregunta? Seguimos, ¿no es cierto? Seguimos. Seguimos, ¿no es cierto? Seguimos. Listo. La respuesta, repito, colegas, es opción D de dedo, el lápiz. Estamos hablando de lápiz. ¿Sí? Ahora, pero profesor, ¿por qué no hablamos del uso del lápiz? Ya, te explico por qué razón. Dice, ¿quién es barato? ¿El uso del lápiz o el lápiz? El lápiz. ¿Está listo para usar al instante? ¿Quién? ¿El uso del lápiz o el lápiz? El lápiz. ¿Cabe sin problemas en el bolsillo? ¿Quién? ¿El uso del lápiz o el lápiz? El lápiz. Colegas, confirmado que la respuesta es opción D de dedo, ¿sí? ¿Sí? Está muy claro, ¿no es cierto? Muy claro, listo. Ahora, miren, colegas, para no desperdiciar texto, a ver, me hace un segundito. Ya. Si yo te preguntara, ¿dónde se encuentra lo fundamental del texto? ¿En el inicio, en el medio o en el final? ¿Dónde se encuentra lo fundamental? ¿En el inicio, en el medio o en el final? Si estamos hablando de lápiz, entonces se encuentra probablemente en el final. Esto lo hacemos posteriormente, ¿sí? Eso lo trabajamos posteriormente, probablemente. ¿Listo? Y esta parte de acá arriba expresa descripción o no? Expresa descripción. ¿De acuerdo? Ya. Ujú. Si yo te preguntara entre texto de qué tipo, expositivo o argumentativo, ¿tienes idea? Te lo voy a enseñar de una vez, ¿de acuerdo? Te lo voy a enseñar de una vez para no desperdiciar texto. Mira, fíjese. ¿Sabes cómo vas a diferenciar un expositivo de un argumentativo? Porque tú normalmente lo que tú realizas normalmente son textos argumentativos. Un poquito complicado que hagas textos expositivos. Normalmente haces argumentativos. ¿Cómo así? Observa. Mire, fíjese. ¿Sabe qué otra cosa no aparece mi lápiz acá? Dame un segundito, por favor. Cambiar pantalla, aplicar. Me da un segundito, me da un segundito, me da un segundito. Ni modo. Ya, seguimos. Observen, observen. Miren el cursor. Se han dado, me da un segundito, ya. Se han dado cuenta que acá en el renglón 4 de abajo arriba, ¿se dieron cuenta que acá dice nosotros o no? ¿Sí? Se dieron cuenta que dice nosotros, ¿no es cierto? Ahora, pregunta. La palabra nosotros es primera persona, segunda o tercera. Solo existen tres personas gramaticales. Primera, segunda y tercera. ¿De acuerdo? Solo hay tres, primera, segunda y tercera. Ya. Bueno, en las lenguas existen solo tres. Nunca he visto una de cuatro, de cinco. Sí, pues el inglés, el italiano, el francés, primera, segunda y tercera. Sí, pues no existe más, yo calculo. Pero bueno, ya miren, la palabra nosotros es primera persona plural. Cada vez que tengas una primera persona, el texto es argumentativo. ¿Confirmado, colegas? Este texto que tienes ahí es argumentativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra en primera persona. Listo. Pasamos a la siguiente. A ver ahí. Texto número 2 a resolver. Tienen, colegas, 3 minutos. A ver, 3 minutos para el texto 2.
Ya, al parecer la C. Ya. Sin temor, colega, sin temor, sin temor, sin temor. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Ujú. Ya, vamos a resolver. A ver, vamos a resolver. Colegas, el proceso es a medida que vayamos avanzando, se supone que vas a ir mejorando. El proceso es ese, ¿de acuerdo? Nada es al instante, ¿sí? A ver, dice así. Ah, te voy a recomendar algo también. Mira, fíjate, he visto de los del examen pasado, el último ya hace 3 semanas, o sí, 3 semanas o dos que dieron, sí, pues de los textos que he visto, la idea central se encontraba en la parte inicial. Si la idea central se encuentra en el inicio, es porque el tema también está en el inicio, ¿de acuerdo? Y normalmente en un examen, o generalmente, lo fundamental se encuentra en el inicio, ¿sí? Por la presencia del tema central. ¿Estamos de acuerdo? No olvides que el tema se encuentra dentro de la idea. Dice así. El aborto inducido es sin duda la bestialidad humana más grande contra un ser que no tiene la culpa de estar vivo. Hasta aquí, ¿de qué estamos hablando? Por cierto, colegas, no se dice reglón, la forma correcta es renglón, con N de nena. Ya de repente alguien de ustedes no lo sabía. Fíjese, en el renglón uno, 2 y un pedazo de 3, ¿de qué estamos hablando? ¿Del aborto inducido o no? Solo renglón uno, 2 y 3, ¿sí? Solo renglón uno, 2 y 3 del aborto inducido o no. Sí, seguimos leyendo. Muchas personas condenan este acto. Pregunta, ¿qué están condenando? El aborto inducido. Pero muchos otros lo hacen sabiendo que su vida corre peligro. ¿Qué es lo que hacen? El aborto inducido. ¿Te diste cuenta o no? Pues generalmente se da en las condiciones más precarias. ¿Qué cosa se da en condiciones precarias? El aborto inducido. Y suele también traer problemas psicológicos. ¿Quién trae problemas psicológicos? El aborto inducido. Dice, es por eso que nosotros debemos formar un frente para luchar contra la indiferencia. ¿La indiferencia de qué? Del aborto inducido, la irresponsabilidad y para velar por el respeto de la vida. ¿Mm? ¿Te diste cuenta de qué estamos hablando? ¿El texto de qué trata? Del aborto inducido. ¿Confirmado, colegas? Estamos hablando de ello, ¿sí? Si deseas, podemos hacerlo como en el caso del lápiz. El aborto inducido es sin duda una bestialidad humana. ¿Quién es una bestialidad humana? El aborto inducido. Muchas personas condenan este acto. ¿Qué acto condenamos? El aborto inducido. ¿Ves? ¿Se dieron cuenta o no? Muchos otros lo hacen aún sabiendo que su vida corre peligro. ¿Qué es lo que hacen? El aborto inducido. ¿Sí? Clarísimo, colegas, el aborto inducido. Ahora, voy a leer la opción C que habían marcado. ¿Sí? Voy a leer la opción C. Profesor, ¿por qué la C no podríamos marcar? Porque si yo trabajo, colegas, trabajo la teoría, es decir, perdón, el texto número 1 si trabajo, miento, la teoría, en la teoría claramente dice, miren, la palabra principal es un sustantivo o frase sustantivada. Y si es un sustantivo, no tiene verbo. Y si es una frase nominal o sustantivada, obvio que tampoco tiene verbo. Y pregunta, ¿qué cosa es la palabra causa? Es un verbo. Es imposible marcarlo así. ¿Estamos de acuerdo? Colegas, solamente ustedes me confirman y yo lo hago, ¿de acuerdo? Pregunta, ¿quieren que les enseñe a hallar verbos? En un minuto.
te enseño un método que no lo vas a ver ni en libros ni en internet, nadie te lo enseña en la vida. Si es que deseas que te enseñe a hallar verbos. Un método buenazo, buenazo tengo, el que desea. Porque en el caso de tema, en el caso de título, no debe tener verbos. Entonces, ¿sí? ¿Saben hallar verbos? No hay problema entonces, ¿no? O si no, les enseño. Si me lo pides, te lo enseño, no hay ningún problema. Ya, nadie, nadie. Seguimos entonces. Entonces, acá, colegas, marcamos la opción D. Sí, así me dice, ¿no? Colega me dice, hagamos verbos, ya. Te voy a enseñar, ya, una forma muy simple de hallar verbos. Simple, simple. Si tú crees que una palabra es un verbo, solo le antepones la palabra sí o no, nada más. Si funciona, en consecuencia, es un verbo. Vamos a observar el ejemplo. Chequea. Ya, vamos a ver si la palabra causa es verbo. Solo pone acá adelante el sí y el no. Problemas que sí cause el aborto, problemas que no cause el aborto. ¿Se dieron cuenta que la palabra causa puede ingresar el verbo, el sí y el no adelante o no? Sí. En consecuencia, causa es un verbo. ¿Se dieron cuenta, colegas? Por ejemplo, en esta E de enano, en esta E, verifique si luchemos es verbo. Si luchemos contra el aborto, no luchemos contra el aborto, ¿ven? Como luchemos, si contiene el sí y el no, entonces luchemos es verbo. ¿Sí? Ahora sí, colegas, ¿sí? Colega Adriana, Elmer, sí, confirmadora, ¿no es cierto? ¿Cómo hallar verbos, no? Solo le antepones el sí y el no, y asunto arreglado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, no creo que haya problemitas ahora. Solo le agregas el sí y el no nada más. ¿Listo? Porque hay otras formas, ¿no? Las que enseñan los maestros en pregrado, cuando te dicen, acá, yo causo, tú causas, él causa, nosotros causamos, ellos causan. Acá, yo lucho, tú luchas, él lucha, nosotros luchamos, vosotros lucháis, ellos luchan. ¿Sí? Entonces aquí, sí, pues, pero eso no siempre funciona. La verdad no siempre funciona. No siempre funciona. El que les acabo de enseñar, buenazo el método y no, te repito, no lo vas a ver ni en libros ni en internet. Eso. Con eso yo creo que puedes terminar de los verbos. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos, colegas, al texto número 3. ¿De acuerdo? Texto 3. Igual, creo que 2 minutos es suficiente. Por texto 3, 2 minutos. A ver. O 3 minutos, de repente. Con 3 minutos. A ver, ahí. Apenas le sale su contrato, que tiene una... ¿De acuerdo? Texto número 3. Ojo, yo apago, colegas, este micrófono para que no haya ningún tipo de ruido, ¿sí? A ver, dice así. La narración está regida por un doble principio de organización interna. ¿De qué estamos hablando aquí? De la narración. Por un lado, el mundo narrado se despliega de acuerdo con el sistema de
encadenamientos lógicos de causalidad y temporalidad. Arriba estamos hablando de narración, por acá abajo del mundo narrado. Seguimos. El relato. Ahora estamos hablando del relato. Introduce el ordenamiento inteligible de los hechos. Organiza la serie de circunstancias alternativas que configuran la historia. Y por otro lado, en los hechos se integra al sistema de convenciones que le es impuesto por el género y las características generales de una cultura o de un periodo histórico determinado. ¿De qué estamos hablando? No olviden que el tema central o el asunto que está ahí, que menciona, que es igual el tema central, contiene pocas palabras. La idea central también tiene abundantes términos. Es la otra diferencia. ¿De acuerdo? ¿Qué marcamos en consecuencia? Estamos hablando de la narración, ¿sí o no? ¿Confirmado? La narración está regida, el mundo narrado. ¿Sé qué cosa es esto? La narración. ¿Qué cosa es ¿Dónde estás? ¿Qué es el relato? Es esta narración. ¿Quién se integra al sistema de convenciones? La narración. La respuesta en consecuencia, colegas, D. Ahora vamos a regresar a lo que habíamos trabajado hace un momento. Mira por acá en el texto 2. Acá dice nosotros debemos. ¿Expositivo o argumentativo? ¿Qué es el texto? Si dice nosotros debemos. ¿Expositivo o argumentativo? La respuesta, ¿qué tipo de texto será? Argumentativo, ¿sí? Primera persona. Ahora, aumentamos un poquito de teoría. ¿Por qué razón? Porque en primera persona, colegas, lo que se hace es opinar. En consecuencia, será pues un texto de opinión. Y los textos de opinión son los argumentativos. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos al segundo. ¿Qué tipo será? ¿Expositivo? Perdón, texto 3. ¿Expositivo o argumentativo? Expositivo o argumentativo. A ver. Mm, ya lo tengo. ¿Qué tipo es? ¿Expositivo o argumentativo? Como todo el texto está hecho en tercera persona, la respuesta es expositivo. ¿Estamos de acuerdo? Mira, en el inicio de clase yo te dije, bueno, sí, pues más o menos a los 15, 20 minutos, que generalmente ustedes van a hacer textos argumentativos que expositivos. ¿Por qué razón? Porque en los argumentos ustedes les dan opinión personal, ¿sí? Por esa razón argumentativo. Si no dieras opinión personal, tu texto sería de tipo expositivo. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a resolver, a ver qué más podemos hacer aquí. Ya. Ya, vamos a hacer así. Vamos a aumentarle uno más. Aunque este no debería trabajarlo porque nunca he visto en exámenes, pero bueno. Los dos textos se les llama humanísticos. ¿Por qué? Porque están relacionados con el hombre, con las actividades humanas. Si fuera científico, escúchenme, si fuera científico,
correspondería a biología, química, física, anatomía, tecnología, astronomía, medicina. Y estos dos textos pertenecen a actividades humanas, en consecuencia son textos humanísticos, no son científicos. Pero él me va a decir, pero profesor, aquí resulta que estamos hablando del aborto y es medicina. No, pero estamos hablando no exactamente cómo se produce el aborto, sino la relación, ¿por qué razón se da el aborto? Por la decisión de personas. Ahí nada más ya diríamos que es humanístico, porque hay relaciones o actividades humanas, ¿de acuerdo? Pasamos al texto número 4, un poquito más complicado ya, colegas. A ver, el 4, un poquito más complicado ya. Ya, vamos a resolver, ¿sí? Como te había comentado, este texto, el 4, ya no está muy fácil que digamos, ¿sí? No está muy fácil que digamos. Miren, para entender un contenido, la recomendación es que hagan conectores. Conmigo, por ejemplo, tenemos que hacer conectores. Para cualquier tipo de área, conectores. ¿De acuerdo? En redacción tienen que dominar conectores. Ya, observen. Miren por acá. El debido a, o debido al en este caso, es un conector de causa. ¿Sí? Algo así como que aprendí debido a que estudié. ¿Ves? El debido a expresa causa, el estudiar es la causa. El aprender ya sería la consecuencia. Entonces resolvemos. Debido al cambio de una educación de élites a una educación masiva requerida por el incremento demográfico, mira, por algo le han puesto acá la coma. Porque a partir de la palabra la, debió estar acá adelante. O sea, debió decir así, mire, fíjese, la educación secundaria está en graves apuros en todo el mundo debido al cambio de una educación de élite. ¿Se dieron cuenta, colegas, o no? Entonces, ¿estamos hablando de la educación secundaria o no? ¿Sí o no, colegas? ¿Confirmado? ¿Se dieron cuenta? Porque tendría que estar, repito, la educación secundaria tendría que estar al inicio. La educación secundaria está en graves apuros en todo el mundo
debido al cambio de una educación de élites a una educación masiva. ¿Viste? Entonces, está adelante estaría la educación. Pero la pregunta es, ¿por qué razón lo estamos poniendo adelante? Porque este es un conector de tiempo causal, pues. No puedes empezar el texto con conector causal. ¿Sí? Entonces ahí está la respuesta. Pregunta, ¿este texto de acá ahora es expositivo o argumentativo? ¿Expositivo o argumentativo? ¿Qué es? Ya. Ujú. Ya. Expositivo. Ya, al margen de que sea la respuesta o no, colegas que mandaron lo suyo, al margen de sus respuestas, miren lo que dice aquí. Renglón 3 de abajo arriba en medio. No hemos. Si dice no hemos, expositivo o argumentativo. ¿Mantienen su expositivo todavía? ¿Mantienen? ¿Mantienen todavía? ¿Mantienen? No, 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 no. Resolvemos. Colegas, para determinar si un verbo es primera persona, segunda o tercera, tienes que ponerle un pronombre delante. Nosotros no hemos sido. ¿Sí? Si nosotros no hemos sido, hay no para que sea verbo, ¿recuerdas o no? Si es nosotros, primera persona. Y al ser primera persona, ¿qué tipo de texto es, colegas? Argumentativo. ¿Confirmado? Porque allí está opinando el autor o no. ¿Sí? No. ¿Y está opinando el autor ahí o no, colegas? ¿Sí? Sí está opinando. En consecuencia, primera persona. Argumentativo. ¿De acuerdo? Si te dicen si es científico o humanístico, la respuesta es humanístico, relaciones humanas. Vamos a aumentar una clasificación más, colegas. Según su forma, pueden ser textos continuos, textos continuos, discontinuos o mixtos. Ya miren, ya vamos en el texto 4. El texto 1, 2, 3 y este 4, los 4 textos que hemos leído, todos son continuos. ¿Por qué? Porque presentan párrafos. Si un texto presenta basta un párrafo, se le llama texto continuo. ¿Estamos de acuerdo? Y todos han presentado párrafos. Ahora, ¿cómo sabes que es un texto discontinuo? ¿Cómo sabes? Porque los discontinuos presentan gráficos. Bueno, no tengo acá. Si alguien tuviera... sí tengo aquí. Sí tengo aquí. Si alguien verifica, si verifican en la cámara, por ejemplo, es un recibo de electricidad, ¿no es cierto? Es un recibo de servicio eléctrico, ¿no es cierto? Este recibo, por ejemplo, es un texto discontinuo. ¿Estamos de acuerdo, colegas? El recibo de electricidad o el recibo del servicio de agua potable son textos discontinuos. ¿Sí? Si te ponen, si te ponen el recibo y abajo te ponen un párrafo, sería pues un texto mixto, porque es la mezcla de los dos. Entonces, texto 1, 2, 3 y 4, textos continuos. Pasamos al texto 5. A ver, texto 5, ¿qué marcamos allí? Texto 5.
Ya, resolvemos. Ya, vamos a resolver texto número 5. Ya, no puedo resolver. Dice, a lo largo, recuerden colegas que esto es lectura y el proceso es lento, no se aprende en un instante, hay que de a pocos hay que seguir trabajando para mejorar. A lo largo de la República ha brillado por su ausencia. Ahí nomás, jovencito, ¿te has dado cuenta que algo está fallando o no? O, perdón, algo está faltando o no. Eso es el tema central. ¿Se dieron cuenta o no? A lo largo de la República... miren, ¿sabes por qué es imposible que yo marque la República? Te explico bien simple, ¿ah? Pero colegas, acá más bien tienen que saber un poquito de sujetos y predicados. Un sujeto jamás puede empezar con la palabra a. Es imposible. Es imposible que esto sea sujeto. Es imposible, colegas. ¿Estamos de acuerdo? Un sujeto no puede empezar con preposición. A, ante, bajo, cabe, con, contra, etcétera. ¿Listo? Bueno, por ahí, por reglas, podrías trabajar de esa forma. Listo, dice, a lo largo de la República ha brillado por su ausencia. Algo falta. Esa es la respuesta. El canal madre a través del cual, mira, es el canal madre a través del cual se encauzarán los lineamientos y directivas necesarias para llevar un buen término, una idea central. Este es el canal madre. Pero no nos está, ya, colegas, si dicen no nos estamos, ¿qué tipo de texto es? Expositivo, argumentativo. Ya con este pedacito, ¿qué será? Expositivo, argumentativo. Nosotros no nos estamos refiriendo. ¿Qué tipo de texto es? Argumentativo. ¿Confirmado? Pero nosotros no nos estamos refiriendo, excelente, excelente, colega Mari, pero nosotros no nos estamos refiriendo específicamente al acto de, mira, pues no estamos hablando del acto de comer, sino, ya parece que sí, vamos a chequear, parece que sí, colega María, a ver, sino, colegas, ¿qué expresa este sino? Expresa contradicción, pero contradicción o posición relativa, ¿ya? Dice, sino, ¿a qué nos referimos? Primero, no nos referimos al acto de comer, sino situando el concepto alimentación en su más alto contexto, tal que abarque, o sea, esto que falta es que abarque desde la producción hasta el consumo, por la reeducación de hábitos alimenticios hasta la maquinaria agrícola. Eso lo que acaba de decir, que acabo de leer, ese es el tema central. Pero no me dice qué cosa es todavía. Pero eso, de manera tácita, ya lo dijo. Seguimos. Entre otros puntos, todo esto no puede ser posible solo con buenas intenciones. Acá está la respuesta, mira. Es preciso trabajar para... Entonces, ¿esto qué cosa será? ¿Qué es lo que nos falta en el país? Una política alimentaria para el Perú. ¿Se dieron cuenta, colegas? ¿Sí? ¿Sí o no? Verifiquen. A lo largo del país ha brillado por su ausencia. ¿Qué cosa? La política alimentaria. ¿Qué cosa es la política alimentaria? Abarca desde la producción hasta la maquinaria agrícola. O sea, ¿qué cosa es la política alimentaria? Son todos estos lineamientos y directivas. ¿Se dieron cuenta o no? Para llevar a buen término una idea central.
No nos referimos al acto de comer, no, sino nos referimos a la política alimentaria. O sea, esto es lo que falta. ¿Se dieron cuenta, colegas? ¿Se dieron cuenta? Ahora sí está menos complicado, ¿no es cierto? Entonces, tienen que chequear lentamente. No podemos hacerlo demasiado rápido. Porque yo te había comentado, por colegas que recién están ingresando, profesor, yo quiero leer rápido para entenderlo. Ya, si quieres hacer eso, te pondría pues textos muy simples. ¿De acuerdo? A mí me encantaría, por ejemplo, que los que dicen que leer sumamente rápido es posible y en poco tiempo la producción es significativa, pero a ver que lean un texto de Jorge Luis Borges, ¿m? O que lean colegas Gabriel García Márquez, se hace un poquito complicado. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Algo así, por ejemplo, ficciones. García Márquez, ficciones. Listo. Se hace un poquito complicado. O sea, depende los textos, depende. Gracias. ¿Qué pasó? Pasamos a trabajar ahora. Idea central, sí, idea central. Ya, esto es ya el segundo aspecto. Más o menos ya tenemos conocimiento, entendimiento del tema central. Es exactamente de lo que se habla. ¿De acuerdo? Pasamos a idea central con ellos. A ver, observe. Mira, es una oración o puede ser una frase, pero no puede ser un solo sustantivo. ¿Es una oración o es una frase? Criticada, analizada, defendida, sustentada, negada, comentada, etc. Ahora, colegas, por si acaso, escúcheme. Profesor, si en el tema central hubo frase, acá también frase, ¿es lo mismo? No. El tema central es de manera general, en tanto que esta idea central es de manera exacta, de manera precisa. ¿Vamos de acuerdo? ¿Qué me quiere informar? Generalmente saben cómo se da en forma de oración. Y colegas, para que se dé en forma de oración, se supone que debe tener verbo. ¿Sí? Listo. A ver, ¿cómo lo reconoces? Con dos preguntas. Observa con dos preguntas. ¿De qué se habla? Por ejemplo, en el primer texto estábamos hablando de lápiz. De lápiz, ¿ves? ¿De qué se habla de lápiz? ¿Y qué sostiene principalmente el lápiz? Eso tendríamos que regresar a leer el texto. ¿Ven? Estamos hablando de lápiz el tema. Ahora, sumas. ¿Qué se dice principalmente de lápiz? ¿Te das cuenta? Por ejemplo, en este texto, mire, fíjense. Sí, en este texto, mire, fíjense, en el último, bueno, eso sí lo recordamos rápidamente. El tema central es la política alimentaria del Perú. Pregunta, ¿qué se dice fundamentalmente de esta política? ¿Qué es necesario? Mira, es preciso trabajar para conseguir, o sea, ¿es necesario tener una política alimentaria o no? ¿Cuál sería mi idea central? La política alimentaria en el país, en el Perú, es necesaria. O en todo caso, la necesidad de una política alimentaria. ¿Se dieron cuenta, colegas? ¿Qué se dice de la política alimentaria? Que es necesario aplicarlo en el país. Es necesario que exista esta política. ¿Ven? La política alimentaria del Perú es el tema. Pero si te digo la necesidad de la política alimentaria de Perú, ya sería la idea central. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces regresamos a esa teoría. A ver, fíjense, texto número 6 dice, a ver, miren, para empezar, aquí tendrías que hallar el tema central. Leo contigo. Según el alimento disponible, mira, el texto tampoco puede empezar con el según. ¿Por qué razón? Porque es una preposición. Entonces, acá adelante hay algo probablemente. Según el alimento disponible de su ambiente y de la necesidad de su grupo, de su propio organismo, mira, ¿ves cómo debió empezar el texto? Las aves han desarrollado gran variedad de picos según el alimento disponible de su ambiente y las necesidades de su propio organismo. ¿Se dieron cuenta, colegas, de lo que acabo de hacer? ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Del alimento de las aves o de las aves? ¿De qué estaríamos hablando, colegas? ¿De las aves o del alimento de las aves?
¿De qué estaríamos hablando? De las aves. Porque ordenando mi oración será, repito, colegas, de repente alguno de ustedes hace gramática, debe recordar coma hiperbática. ¿Cómo es una coma hiperbática? Tu oración está ordenada. Si lo de atrás lo mandas adelante, una coma. Por ejemplo, se me ocurre, mañana, a ver, el jovencito y su madre visitarán a la abuela mañana. Mañana lo voy a llevar para adelante, ¿ya? Mañana, coma, el joven y su abuela visitarán a su abuelita. ¿Me entienden o no, colegas? ¿Sí? Por eso ha pasado, miren. Las aves han desarrollado gran variedad de picos según el alimento disponible de su ambiente y las necesidades de su propio organismo. Ahí está la respuesta. Dice, así, sus estructuras. ¿Las estructuras de quién? De las aves. Ah, miento. Las estructuras, acá dice bucales, allá será de los picos. Así, las estructuras de los picos de las aves pueden recoger semillas, como el guacamay. Ah, déjame enseñarte algo. Colegas, ¿recuerdas cuando a los 8, 10, 15 minutos de clase, recuerdas que te dije que cuando tus alumnos realicen un resumen, 3 cositas no debe haber, ¿recuerdas? Te dije. En realidad son 8, pero bueno, 3 cositas te dije hace rato. Dije, no ejemplos, no citas textuales y no datos estadísticos. Te pregunto yo, ¿qué cosa es el guacamayo, desgarrar la carne, el águila, atrapar insectos, el petirrojo, recoger frutos, tucane o capturar peces como las gaviotas? ¿Qué cosa es el renglón 5, 3, 4? ¿Qué cosa es el renglón 5, 6, 7 y 8? ¿Qué cosa será el renglón 5, 6, 7 y 8? Pregunta, ¿no serán esos renglones 5, 6, 7, 8, no serán ejemplos? ¿Sí o no? Sí, son ejemplos. Entonces, dichos ejemplos, colegas, no puede ser idea central. Entonces, ahora hallemos. No vas a, probablemente la A, no, miento, la A es imposible, porque los ejemplos no pueden estar dentro de la oración principal, idea central. Error. Puede ser opción B. Puede ser la C porque contienen al tema. Puede ser la D, contienen al tema. Ah, también aquí está. Pero no estamos hablando de los insectos, sino de qué trata mi texto. De esto, mira, de que ¿dónde estás? Las aves presentan diversos tipos dependiendo del alimento y su ambiente. ¿Dónde está eso? ¿Sí o no, colegas? ¿Confirman o no? En el texto dice, las aves tienen diferentes picos debido al alimento y a sus necesidades. Perdón, alimento y necesidades de su organismo. La respuesta, ¿confirmado, colegas, o no? Ahora mira el cuarto punto, de aquí de la izquierda. Contiene el tema. Mira, opción B, las aves, el tema central. ¿Te diste cuenta? Las aves. Ahora el último punto. ¿Cómo se le llama también? Oración principal, idea específica o tema específico. ¿Cómo se acuerdo? Solo que perdóname, pero específica lleva tilde en sí y específico también acá lleva tilde en sí. ¿De acuerdo? Perdóname. Tilde en sí. ¿Confirmado, colegas? En la respuesta del texto 6. ¿Confirmado? Sí, ¿no? Para pasar al texto número 7. Pasamos al 7. A ver aquí. A ver allí, colegas, el 7. Ojo, la pregunta 1 es el tema. Y escúchame, lo que tú halles aquí, la respuesta del 1 tiene que estar dentro del 2. Sí, por regla, la idea contiene al tema. Y el 1 es el tema. A ver, colegas, tienen para las 2 preguntas, calculo que unos 5 minutos.
Mm, Ya vamos a resolver, puesto que ya me han dado una respuesta. Ah, no hemos trabajado qué tipo de texto es, ¿no? Colegas, si es que desean, podemos retroceder a trabajar qué tipo de texto es, si es que deseas. Acá vamos a ver qué tipo de... Acá, por favor, colega Norma, a ver, ¿qué tipo de texto es este? Mm, ¿Dónde se ya chequeadita. música, bonita? Ya, 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 parece que sí. Ya, vamos a resolver texto número 7. Texto número 7. Dice así. La controversia, hasta el momento estamos hablando de la controversia. Es una discusión. Adelante, un segundito, déjame chequear lo que has mandado. Ya. Ya, vamos a resolver. La controversia es la discusión de una pregunta en la cual las opiniones chocan. Hasta aquí, renglón 1 y 2, estamos hablando de la controversia, que son opiniones que chocan, hasta el momento. ¿De acuerdo? Se ha señalado a la ciencia como un proceso inquisitivo, pero debido a que las conclusiones derivadas de la inquisitiva pueden ser diversas, la ciencia implica tanto la inquisitiva como la controversia constructiva. O sea, la ciencia que utiliza a la controversia y a la inquisición o inquisitiva. Hasta aquí nomás yo estaría hablando de la controversia y de la ciencia, de una de las dos o las dos. Pero no estoy hablando de la inquisitiva, sino que podría ser la controversia y la ciencia, hasta el momento, hasta el momento. La primera parte habla de la controversia, que son opiniones que chocan. La ciencia hace uso de esta controversia. Seguimos leyendo. También de la inquisitiva. Seguimos. Este hecho, pregunta, aquí está la respuesta. ¿Quién es este hecho? ¿Ves? ¿Me está reemplazando alguien o no? Este hecho es tan verdadero que la controversia constructiva es el más importante mecanismo de la ciencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay más. Controversia constructiva o la ciencia. Es una de los dos. Es una de las dos. Entonces, la controversia constructiva, ¿qué es? Es el más importante mecanismo de la ciencia. Estamos hablando hasta el momento de la controversia constructiva. La historia muestra que los logros científicos, así como los avances tecnológicos que producen, han crecido en clima de libertad, o sea, por la controversia, acá te mira, por las controversias. Y en cambio se han registrado y aún extinguido cuando hay dificultades para el debate libre. O sea, cuando no hay controversia, se han extinguido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la controversia o no, colegas? ¿Qué tipo de controversia? ¿De la controversia constructiva o no? Ahí está la respuesta. El texto gira en torno a la controversia constructiva. Ahora la pregunta es, ¿qué se dice de la controversia constructiva? El texto claramente muestra que la controversia es la base para la ciencia, ¿sí o no, colegas? Ahora, dentro de ciencia podrías utilizar de repente conocimientos científicos, ¿no es cierto? Podría ser. O la investigación científica para reemplazarlo. A ver. Pero tiene que estar controversia constructiva. Ya la tengo. ¿Cuál de las opciones contiene al tema central? ¿Cuál de las opciones contiene al tema? ¿Te diste cuenta o no? ¿Cuál de las opciones contiene el tema? ¿Te diste cuenta o no? La opción D, no, colegas. Y justo lo que había leído. ¿De qué trata el texto? Que la controversia es la base para la ciencia. ¿Dónde está eso?
La controversia constructiva es la base para la ciencia. La respuesta, colegas, de. ¿Confirmado? No. ¿Sí? ¿Confirmado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Perfecto. ¿De eso trata el texto? Listo. Ahora, ¿qué tipo de texto es? ¿Expositivo o argumentativo? A ver, al parecer, colegas, es expositivo. Voy a hacerlo muy rápido, dame 30 segundos. Mm, mm. La respuesta, texto expositivo. ¿Confirmado? ¿Sabes qué característica también presenta un texto expositivo? Presenta conectores causales. Conectores causales. Por ejemplo, acá tienes el debido a. No es regla, ¿no? Pero generalmente presenta conectores causales. Listo la respuesta. Ahora, ¿qué tipo de texto es? ¿Continuo o discontinuo? La respuesta, colegas, texto de qué tipo? Continuo. ¿Confirmado o no? Texto continuo, ¿sí? ¿Texto continuo o no? Yo creo que sí. Ahora, ¿científico o humanístico? ¿Científico o humanístico? ¿Científico o humanístico? ¿Científico o humanístico? La respuesta es no. A ver. Vamos a rehacer esto. A ver, un segundito me das, por favor, colega Elmer. A ver, un segundito me das. Voy a repetir la teoría, ¿sí? Colega, voy a repetir. A ver, voy a repetir. Voy a repetir. El científico abarca biología, química, física, anatomía, tecnología, medicina, astronomía. Y acá estamos hablando de la controversia, que es importante para la ciencia. Ahora, ¿cuáles corresponden al humanístico? Todo lo que es de sociales. La controversia es un hecho social. Dice que dos personas van a discutir, aunque saben que, miren, si es que yo tomo solamente científico humanístico, yo lo mando al humanístico. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿sabes qué sucede? Hay algunos autores que trabajan con 4 tipos de textos, según el contenido. El científico, el humanístico, el crítico literario y el filosófico. Si trabajamos los 4, la respuesta tendría que ser filosófico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mejor así lo trabajamos con los 4. ¿Sí? Entre científico y humanístico diría que es humanístico, pero entre los 4 que menciona, que es la mejor clasificación, científico, humanístico, crítico literario y filosófico, el texto es filosófico. ¿Estamos de acuerdo? Requisitos de la ciencia. Para hacer ciencia, investigación científica, está mejor el filosófico. ¿De acuerdo? Listo. Pasamos al texto pasamos a hacer título. Ya con esto acabamos, colegas, con el título. Habríamos hecho tema, título, idea central. Ya. El título es el nombre que le corresponde a una lectura. Ojo, abarca todo el contenido, engloba todo. Cuando te dice que corresponde a una lectura, nombre, si es un nombre, se supone que es un sustantivo. ¿Dónde está por aquí? Es un sustantivo. Al ser, acá está, mira, sustantivo frase. Al ser sustantivo frase, no debe tener verbo. ¿Vieron? No debe tener verbo. Ahora, ustedes se habrán dado cuenta que los títulos son cortos. Y es cierto, mira por acá, es breve, conciso, objetivo y claro. Corto, preciso, exacto el título. Engloba todo el contenido. Solo leyendo el título yo ya sé de qué trata el texto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de carácter informativo. Y hace rato te dije, por regla, el título va a contener al tema central. Colegas, esa es regla. Sí o sí debe contener. Ahora, profesor, ¿cuál es la diferencia entre título y un tema central? En ocasiones es lo mismo. Si mi tema central es el SIDA, mi título podría ser el SIDA.
¿Estamos de acuerdo? ¿Podría ser lo mismo? Sí. ¿De acuerdo? Ahora mira, ¿podría ser semejante al tema central? Sí. Menos genérico también. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, a ver, voy a poner un caso mejor para no inventar. A ver, mira, un segundito, colega, un segundito, a ver, en este de aquí, a ver, en este no. Es uno simple, a ver, para que te des cuenta. Ya, mira. No, miento, este es uno más simple. Mm, 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 mm. Ya, el uno más, el uno, ni modo. Si acá dijéramos el tema central del lápiz, mi título podría ser el lápiz. ¿De acuerdo? Pero yo podría hacerlo más preciso. Los aspectos del lápiz. Sería más palabras, más específico. ¿Estamos de acuerdo? Más palabras es más específico. Menos palabras es más general. Si quieres que repite eso, me lo dices, te lo repito. Más palabras es más específico. Menos palabras es más general. Aquí, ¿qué marcamos en la 8? Primero tendríamos que hallar el tema, ¿no? ¿De qué trata la 8? Y de ahí marcamos el título. A ver, aunque una persona ya recuerdo que me mandó la respuesta. A ver, dice la E. Vamos a checar si es la E. Para eso, colega, primero tendríamos que hallar el tema. ¿De qué estamos hablando? A ver, colegas, lo marcamos. A ver. Vamos a ver si son los primeros, vamos a ver si son los vertebrados. Todos los vertebrados tenemos algo en común. Todos los vertebrados que tienen un envoltorio. ¿Quién es este envoltorio? La piel, que nos protege del medio donde se desenvuelve nuestra vida. Nosotros estamos tan acostumbrados a ver este. ¿Quién es este órgano? La piel. ¿Vieron, colegas? Parece que estamos hablando de la piel. Ya seguimos. Este órgano que en el hombre representa el 15% de su peso, que casi no le damos, ¿a quién no le damos atención? A los vertebrados no, a la piel. Sin embargo, acá, colegas, el sin embargo expresa contradicción. Sin embargo, es el órgano. Ah, ya. Confirmado. No estamos hablando de los vertebrados, estamos hablando de la piel. Este es el órgano sensorial primario que registra el dolor, la presión y la temperatura. ¿Quién? La piel. Dice que, y el embalaje más perfecto que se conoce. ¿Quién es este embalaje? La piel. Separa el exterior del interior de los organismos. ¿Quién? La piel. Permite que no quede al aire los órganos internos. ¿Quién? La piel. Los protege de las agresiones del exterior. ¿Quién? ¿Quién los protege? La piel. Entonces, colegas, el tema central aquí es la piel. Si el tema central es la piel, solo la respuesta debería ser opción C y D de dedo. Ahora, sí estoy de acuerdo con el colega que la otra palabra fundamental es los vertebrados, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, estamos hablando de la piel de los vertebrados. ¿Confirmado? Sí. Estamos hablando de la piel de los vertebrados. Confirmado, colega, ¿no es cierto?
Ahora sí creo que no hay duda de esta pregunta. No creo que haya duda. Pasamos a la siguiente. Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Esta 9, a ver. La pregunta 1, colegas, es el tema. Y recuerda, el tema tiene que estar dentro de la respuesta. Solo que en la anterior no te pedían el tema. El tema era la piel y la piel tiene que estar dentro de la respuesta. No olviden, colegas, ustedes de repente van a hacer escribir a los chicos algún documento, me refiero, qué sé yo, algún cuento, alguna novela, algún tipo de redacción, regla para que pongan el título, tiene que estar el tema por regla, sin verbo, no van a olvidar, ¿ah? Sin verbo el título. El tema debe estar allí y sin verbo, no debe haber verbo. Si quieren les pongo, por ejemplo, un caso te voy a poner, ¿de acuerdo? Ahí pueden mirar en el chat. Un caso te voy a poner. ¿Recuerdas a Cielo Alegría que su obra mundo es ya? Consulta, colegas. Allí, ¿cuál es el verbo? El mundo es ancho y ajeno. ¿Cuál es el verbo? Pone el sí y el no y asunto arreglado. El verbo, la palabra es. ¿Confirmada o no? La palabra es. Entonces, el título no debería tener verbo. Le hubiésemos recomendado así, lo mejor así, mira, fíjate. A ver, fíjate, ¿no está mejor el segundo? ¿Sí o no? ¿El segundo está súper mejor o no que el primero? Porque el primero tiene verbo, la palabra. El segundo no tiene verbo. Todo es una frase. ¿Por qué? Porque no tiene verbo. El título por regla no debe tener verbo, por regla. De repente vas a ver alguna canción, alguna novela de televisión, alguna novela literaria, con verbo sí, pero se recomienda que no tenga verbo. ¿De acuerdo? A ver, allí, hallas el tema aquí arriba y este tema tiene que estar en la respuesta. ¿De acuerdo? A ver, colegas, resuelvan. Ujú. ¿Podemos resolver ya, colega? Sí, allá, perfecto. Opción C, ¿no es cierto? En la primera imagino, ¿no? Ujú.
Si la C fuera respuesta de la 1, tendría que trabajarse también en la 2. Ah, ya, sí, claro. Allí tiene lógica su respuesta, colega. Tiene lógica, ¿no? Si la C aquí leyes de lógica y la gramática, claro, tiene lógica. C y D. Vamos a chequear si finalmente son las respuestas, pero sí tiene lógica, yo le doy lógica. Hasta el momento. Hasta el momento le doy lógica. Listo, vamos a resolver, colegas, ¿sí? Ah, olvidado, el texto anterior era eminente. Uy, era por todo, era argumentativo, ¿no? En el anterior, el 8. Este, colegas, es expositivo, ¿sí? ¿Expositivo? No. ¿Confirmado o no? ¿Expositivo, sí? No. Sí, ¿no? Todo, ¿sí? Expositivo. Sí, es expositivo, me parece que sí. Ahora que voy a leer, lo vamos a confirmar, ¿de acuerdo? Ahora en la lectura lo vamos a confirmar. Y dice así. Existe gran semejanza entre las leyes de la lógica y la gramática. ¿Hasta aquí de qué trata? De las leyes de la lógica y las leyes de la gramática, que son semejantes. Ah, mira, esta semejanza, ya, me va a explicar acá. Esta semejanza explicable por la última relación la íntima relación entre pensamiento y lenguaje. Mira, ya me está explicando, ¿o no? Sin embargo, este es un conector de contradicción. Ahora me va a contradecir lo que dice aquí arriba. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el parecido concluye ahí, pues, aquí me habla de la semejanza entre las leyes de la gramática y de la lógica. Pero aparte, media una diferencia que radica en que las leyes de la gramática rigen para personas que hablan un solo idioma y las leyes lógicas iguales para todas las personas. Entonces, ¿de qué trata el texto? De las leyes de la lógica y la gramática. Creo que no hay ningún problema, colegas. Hasta ahí yo creo que todos confirmamos, ¿no es cierto? Ahora, pregunta 2. ¿Qué título es el más apropiado? Tengo la opción A, D de dedo, y no hay más. A y D de dedo. Hasta aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? A y D de dedo. Finalmente marcamos D, pero ¿cuál es el error de la A? ¿Alguien se dio cuenta? Hay un pequeño error en la A. Hay un pequeño, el verbo. Porque si le colocan el sí, el no, sí existe, no existe, ya, existe es un verbo. Entonces es imposible la respuesta opción D de dedo. ¿Confirmado, colegas? ¿Confirmado? Ya, esto ya es un poquito largo. Esto vamos a demorar, calculo, una especie de, 20 minutos, 25. Ya, la próxima clase voy a hacer, colegas, la deducción. Ya, quizás sea la pregunta más complicada de cualquier examen. La más complicada, yo la considero la más complicada. ¿Sí? Si desean podemos ir adelantando un poquito. Miren, aquí jamás la respuesta debe ser, mira, no debe ser textual. Tampoco parafraseo. ¿Qué tienes que hacer aquí en la deducción? Tienes que sacar conclusiones. Tienes que sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Miren, lo que he visto para los exámenes de ascensos, nombramientos, no he visto mucha deducción. La verdad, nomás no he visto mucha deducción. Lo que más he visto son preguntas textuales, por ahí algunas preguntas parafraseadas. Deducción muy poco, pero estas serán las más complicadas. Y si tú quieres comparar un poquito con lo que hemos trabajado desde el inicio, puedes chequear qué es lo que ya hemos hecho. Mira, hemos hecho ya el tema, hemos hecho la idea, hemos hecho el título y hemos hecho esas tres. Te repito, ¿cuál es la que normalmente he visto en examen de admisión? Estas textuales y estas equivalentes. Estas dos de aquí. Que, por cierto, podría llegarte esta inferencia, ¿sí? Yo creo que debería llegarte porque el hecho de que acá te van a pedir que hagas mayor grado de razonamiento, puesto que tienes que deducir ideas. ¿De dónde deduces? De un conjunto de ideas vas a sacar conclusiones. ¿De acuerdo? Después hacemos, colegas, de notación y connotación de diferencia. ¿Listo? Nos vamos a quedar allí para la próxima clase de trabajar. Colegas, el material les voy a enviar al grupo que tienen
con la señora Mercedes, ¿de acuerdo? Cuando caso se me envía la señora Mercedes, estos textos que tienen allí, mm, de repente los voy a colocar, pero mejor yo creo que te voy a colocar otros textos que sean un poquito más complejos y con las respuestas por si acaso. ¿De acuerdo? En la parte final con las respuestas, cosa que los revisan, o sea, los revisan, los hacen y puedes comparar con tus respuestas. ¿De acuerdo? No olvides que esto de entender un texto, no olvides que es un proceso muy largo. No podemos deducir de inmediato, no. Tenemos que practicar, practicar y practicar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Hasta la próxima semana con todos ustedes. Hasta la próxima semana con todos ustedes. Cuídense. Muchas gracias, profesor Wilfredo. Hasta la próxima semana. Próxima Nos semana. vemos entonces por el grupo de ascenso docente. Ya. Vamos a mandar los materiales del profesor Wilfredo. Entonces, ya estaríamos terminando la capacitación de ahora y nos preparamos para ingresar al área de matemática y CTS con la profesora Berta Larito por la otra sala, los que son de matemática y CTS, ¿sí? Y a la próxima semana, no olviden los profesores que quieren continuar avanzando con lo correspondiente a comprensión de textos a las 3 de la tarde el día domingo. Bien, profesores, nos vemos entonces, cuídense. Esta capacitación ha sido grabada y se va a publicar por la plataforma web de Grupo Siembra. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta antes de cerrar sala, nos la pueden hacer ahora. Disculpe, señorita, para inscribirse. Sí, por interno, por los grupos de WhatsApp, se pueden comunicar con Grupo Siembra a partir de las 8 de la mañana hasta las De 2 de la mañana tarde. todavía. Ya, porque yo he enviado un mensaje, pero hasta ahora no me responden. Será porque era sábado y domingo, ¿no? Sí, cuando es fuera de horario, ya la secretaria no está. Pero Ya, vuelvo a señorita. insistir, profesora, vuelvo a insistir, o si no, de una llamadita, si es que no le contestan, porque ahí suele estar la secretaria y también está la coordinadora y responden el teléfono. Dígame, una vez que uno se inscribe, ya le envían todo el material, ¿verdad? Sí, los videos pregrabados hasta el momento, porque ya hemos empezado la semana pasada. Entonces, de acuerdo Ya. a su área, se le inscribe y se le manda El costo, todos los señorita. videos. Para ascenso docente tenemos dos costos, 80 soles es lo que se cobra y 60 soles para los docentes que ya son miembros de Grupo Siembra. Ya. Pero para los nuevos es 80 soles. Ya, yo soy antigua. Ya, Entonces le señorita. Y también corresponde. dan un certificado, ¿no? ¿O no dan un Sí, certificado? sí, También. terminado la capacitación, recordarles que para el certificado tienen que lograr 200 horas. Para ello se manda videos asincrónicos de lunes a viernes para que ustedes puedan estudiar. Y la UGEL revisa la asistencia de cada uno de ustedes por la plataforma web de Grupo Siembra para hacer el informe, para mandar la certificación. Y luego sábado y domingo completamos las otras 100 horas sincrónicas, con la presencia de ustedes, ¿no? Que es a partir de las 3 de la tarde hasta las 7, los que son de matemática y CTS, y de comunicación inicial intermedio y DPC son los días sábados, igual, de 3 de la tarde hasta las 7. Todo eso me va a explicar la señorita cuando me atiende, ¿verdad? Sí, sí, profesora. La capacitación del profesor Wilfredo es para todos los que desean pueden ingresar, ya sea matemáticas, CTS, DPC, inicial intermedio, todos pueden ingresar. Y Ya, señorita. por área específica ya tiene sus otros horarios con la profesora Berta Larico. Ya. Muchísimas gracias por su información. Hasta luego. Está bien, profesora. Hasta luego. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, señorita, buenas tardes, maestra. Sí, diga usted, profesor, escuchamos. Ya, yo soy de inicial intermedio, ¿no? Y justo ayer lo llamaba para poder escribirme. Un día apareció el link en mi WhatsApp y podía ingresar. Pero justo ya me explicó para el día de mañana que la secretaria trabaja recién mañana. Y el día de mañana estaría haciendo el depósito y ya no, para que me podría enviar en la grabación todo. Sí, sí, profesor, no hay problema. Ya, Y no olvide ingresar a sus capacitaciones de acuerdo a su horario los días sábados.
pero Sábado, está bienvenido a la capacitación del profesor Wilfred. No hay el ningún sábado, problema. el sábado, ¿a qué hora sigue eso? Tarde creo que es, o 4, voy a revisar el horario. Inicial intermedio. Sí, sí, sí. 4 a 5, 5, 6, 3 de la tarde, es inicial intermedio. Ya de 3 a 4. Sí, de 3 a 4, después de 4 a 5 es comunicación, de 5 a 6 es... Ya, no, no es a las 3 de la tarde, es 4 de la tarde, de 4 a 5. de 4 a 5, sí, inicial intermedio de 4 a 5. Ya, señorita. Ya, ¿Mm? maestra, gracias. Muchas gracias. Y de lunes a viernes no olvide ingresar siempre al balotario desarrollado de ascenso docente. Puede ingresar usted a cualquier hora. Y estos videos duran más o menos entre 1 hora y media a 2. Es la Ya, profesora bien, Berta, es la profesora bien, que ha capacitado. pero Y sábado y domingo solo es casuísticas. para eso tenemos que tener solo la clave para poder ingresar. Sí, sí. Una vez que usted se matricule con la secretaria, ya le va a dar su clave y su contraseña. Ya, gracias. Listo, está bien. Muchas gracias. Bien, profesores, si no hay ninguna otra duda, estaremos retirándonos de sala. Los que son de perdón, los que son de matemática y ciencia, tecnología y salud, ingresen por favor por Grupo Siembra, por el WhatsApp. Es otro enlace que la profesora Berta ya las está esperando en la otra sala. Bien, profesores, cuídense. Nos vemos. Acá hay una pregunta, dice el profesor Hilario. Señorita, a mí solo me llegó la programación de Eva, más no hay. Por interno, profesor, si usted ha comprado sesiones y programación de cualquier bimestre o unidad por interno, usualmente si le llega la programación anual, automáticamente ya le llega las unidades y las sesiones. Es un poquito raro porque no son carpetas separadas, todo está en una sola carpeta. De repente está ingresando por otro lugar. De todas maneras, por interno, profesor, le podemos ayudar. Bien, profesores, cuídense, nos vemos hasta la próxima semana.